Hola, buen día para todos. En el presente video vamos a explicar el procedimiento de cálculo para un filtro pasivo que permita el paso de frecuencias entre 5 kHz y 25 kHz. La fuente de señal a la que se conectará el filtro tiene una resistencia interna de 50 ohmios y se le conectará al filtro una resistencia de carga de 47 kiloohmios. Este es el circuito para ese planteamiento. Tenemos nuestra resistencia interna de 50 ohmios y la resistencia de carga de 47 kiloohmios. La idea es poder calcular cuáles son los valores del condensador y de la inductancia que me van a permitir el paso de estas frecuencias. Es decir, que todo valor que esté por debajo de 4 kHz y de 25 kHz no van a pasar en este filtro. Bien, para poder calcular esos valores primero determinamos el ancho de banda mediante esta fórmula. Aplicando la fórmula nos da que el ancho de banda va a ser de 20 kHz. Una vez que tenemos el ancho de banda, procedemos a calcular la frecuencia de resonancia. Para ello aplicamos esta fórmula que nos dice que es la raíz cuadrada de la frecuencia de corte 1 por la frecuencia de corte 2. La frecuencia de corte 1 es de 5 kHz y la de 2 es de 25 kHz. Luego nuestra frecuencia de resonancia será de 11.180 kHz. Con esta fórmula que nos permite también determinar el ancho de banda, entonces de aquí vamos a despejar el factor de calidad. Ese factor de calidad, pues conociendo ya el valor de resonancia y de ancho de banda que los acabamos de calcular, nos daría de 0.559. Ahora con estas dos fórmulas, una que nos permite hallar la frecuencia de resonancia y la otra el factor de calidad, podemos despejar a través de igualación los valores de inductancia y de capacitancia de estas dos fórmulas. Entonces, lo primero es que tomamos esta fórmula, la que llamamos ecuación 1, hacemos los respectivos despeje, de tal manera que al final me queda esta ecuación planteada como la inductancia por la capacitancia por este valor que pues, es el producto de 2pi por la frecuencia de resonancia y eso se eleva al cuadrado igual a 1. Luego tomamos la siguiente fórmula, hacemos lo mismo, los valores que conocemos los despejamos, conocemos el valor de Q, conocemos el valor de la resistencia interna y conocemos el valor de la resistencia de carga, aplicamos los procedimientos matemáticos, este valor que está aquí multiplicando pues pasa a dividir, ahora para despejar este radical pasa al otro lado como una potencia al cuadrado y nos quedaría una segunda ecuación, pero esta segunda ecuación la dejamos planteada en términos de capacitancia. Entonces, como aquí nos queda que la capacitancia es igual a esto, lo que hacemos es reemplazarla en esta otra ecuación. Esta ecuación fue la que obtuvimos de despeje de la primera, es decir, esta misma. Allí lo que hacemos es reemplazar el valor de C por este valor que hemos calculado aquí. Aplicamos los procedimientos matemáticos respectivos y al final nos va a dar que tenemos una inductancia de 1.28 milihenries. Como ya conocemos el valor de la inductancia, pues utilizamos nuevamente esta ecuación 4 y despejamos L de aquí. Entonces reemplazamos L, que fue el que calculamos, hacemos las operaciones respectivas y finalmente obtenemos que el condensador es de 158 nanofaradios. Luego podemos concluir que para que pasen frecuencias entre 5 y 25 kHz se requiere de un condensador de 158 nanofaradios y una bobina de 1.28 milihenries. Ahora vamos a comprobar este procedimiento mediante la simulación. Entonces tenemos aquí ya el circuito montado con los valores de capacitancia y de inductancia calculados y nos vamos a valer de dos instrumentos para hacer la simulación. Este es un bode plotter que nos va a permitir graficar mediante diagramas de Bott las señales. Entonces vamos a tomar la señal de entrada del sistema y la vamos a comparar aquí con la señal de salida. Entonces aquí tengo mi señal de salida y pues esto aterrizado. Y en el osciloscopio entonces tomaremos la misma señal tanto de entrada como de salida para el canal A y para el canal B.
Bien, entonces vamos a, aquí tenemos una fuente, le hemos puesto como 50 voltios pico y aquí la frecuencia inicial está en 30 kilohertz. Entonces vamos a correr la simulación. Inicialmente vamos a ver qué nos arroja el, el body plotter. Entonces aquí podemos observar que esto es un filtro pasabanda. Nuestra frecuencia de resonancia nos daba 11.8 más o menos. Entonces podemos apreciar que aquí nos lo está indicando el body plotter, más o menos por ahí estaría ubicada la frecuencia de resonancia, y las frecuencias que van a pasar están entre 5 y 25 kHz. Entonces más o menos entre este punto, que serían los 5 kHz, hasta los 25 kHz, que estarían ubicados, digamos, más o menos ahí. Entonces ahí estamos viendo cuál sería la respuesta de este sistema. Bien, ahora vamos a ver la simulación mediante el osciloscopio. Entonces pongamos a correr el circuito. Entonces aquí tenemos una fuente de 50 voltios con 30 kHz. Recuerden que las frecuencias están dadas entre 5 y 25 kHz, o sea que tenemos una frecuencia que está por encima de ese valor. Vamos a pausar un momento la simulación, vamos a cambiar aquí el valor de frecuencia por una frecuencia que esté por debajo de las frecuencias de corte o las frecuencias que pueden pasar. En este caso una de 4. Y vamos a correr la simulación. Entonces vamos aquí a bajar un poco la escala de tiempos, aumentarla. Ahí, para que se vea mejor la señal. Pausamos para que se detenga la señal y observamos que hay un corrimiento de una señal con respecto a la otra. La idea es que para que puedan pasar las frecuencias, pues esta señal esté prácticamente dentro de esta otra señal. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando la señal esté aproximadamente en el 0.707 dentro de esta, ¿sí? Entonces aquí este valor de frecuencia no alcanza a llegar todavía a los valores que se requieren para que nos deje pasar la frecuencia. Entonces nos dice que eso va entre más o menos los 5 kHz. Entonces pongámosle aquí 5 kHz. Ahora simulémosla. Damos nuevamente la pausa de la simulación y apreciamos que la señal ya se corrió, ya va llegando aquí más o menos a los 0.707 de esta señal, lo cual quiere decir que ya me va a empezar a dejar pasar estas frecuencias, ¿sí? Si seguimos aumentando la frecuencia, pongámosle aquí, por ejemplo, hasta la frecuencia, pongámosle 8 kHz y luego lo llevamos a la frecuencia de resonancia. Entonces en 8 kHz podemos apreciar que ya la señal está aún más corrida, ¿sí? Está llegando, ya están casi que unidas esas dos señales. Si aumentamos a nuestra frecuencia de resonancia, que era más o menos 11.8, vamos a dejarla en 11 kHz, entonces podemos apreciar que prácticamente una señal ya se montó sobre la otra, porque se supone que en esa frecuencia de resonancia los valores de reactancia inductiva y reactancia capacitiva se hacen iguales. Bueno, y el filtro nos dice que va hasta 25 kHz, entonces aquí tendríamos 25 kHz. Entonces miremos qué sucede con la señal. Ahí nuevamente hay un corrimiento de la señal. Hay un corrimiento, pero observemos que ese corrimiento da más o menos hasta el 0.707, que vendría siendo como por aquí, y me estaría todavía permitiendo seleccionar esas frecuencias. Si ya aumentamos, digamos que aumentamos a unos 40 kHz y hacemos nuevamente el proceso de simulación, nos damos cuenta que ya la señal se corrió y no alcanza a llegar aquí a los 0.707. Bueno, esa sería entonces la simulación utilizando el osciloscopio. Y finalmente, pues aquí este software trae una simulación que es de análisis. Vamos a hacer por análisis de AC. Lo ponemos a correr. Vamos a decirle que el análisis lo haga entre 1 Hz y 100 MHz y que a la salida nos muestre el voltaje 2. Entonces digámosle ahí que no lo simule. Aquí ya hubo el proceso de simulación. Vamos a poner la grilla y vamos a ubicar acá el cursor o los cursores. Entonces el cursor 2 vamos a mostrar inicialmente las frecuencias de corte. Digámosle que aquí no lo deje en 25 kHz.
entonces ya quedó ubicado a los 25 kHz, y el cursor 1 digámosle que no lo ubique a los 5 kHz. Entonces aquí tengo mis frecuencias, estas son las frecuencias que van a pasar desde aquí 5 kHz hasta aquí, que son 25 kHz. Ahora, ¿dónde está ubicada nuestra frecuencia de resonancia? Dijimos que a los 11.8 kHz. Entonces aquí ya me ubicó la frecuencia de resonancia, ¿sí? 11.8 kHz. Bueno, entonces con este video tutorial queda comprobado el procedimiento de cálculo para un circuito o un filtro eh, pasivo, y lo que hicimos fue pues determinar los valores de capacitancia y de inductancia de acuerdo con los requerimientos que pedía el circuito, que era que nos dejara pasar frecuencias entre 5 y 25 kHz. Muchas gracias por su atención.